Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa. ...1962... República Dominicana vivía uno de sus momentos más conflictivos en lo político y social. En lo económico, se iniciaban cambios graduales. El sector empresarial privado tenía la necesidad de fortalecerse y requería apoyo que promovieran la inversión de capitales, la constitución de empresas, la búsqueda de suplir sobre todo la demanda interna y comenzar a realizar alguno que otro ejemplo de exportación. Un país eminentemente rural, pero con una naciente base industrial que requería que la transición iniciada a la muerte de Trujillo fuese concluida. Ese fue el entorno de la AIRD en sus primeros años. Para conducirnos por el hilo de la historia de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, nacida en ese contexto que acabamos de ver brevemente, con nosotros, Circe Almanzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD. La historia del desarrollo económico y social de la República Dominicana tiene una marca indeleble, una huella permanente, la actividad industrial. Hoy nos encontramos conmemorando 6 décadas de una institución que ha impulsado el fortalecimiento de algo tan nuestro como la industria, presente en las diversas coyunturas del país. La IRD ha estado en primera línea como testigo y actor clave de los cambios, empujando el proceso de industrialización del país, un eje fundamental de la sostenibilidad de la nación. Un 7 de abril de 1962, a un año del ajusticiamiento de Trujillo, quien había controlado la vida económica de la nación por más de 30 años, y en un ambiente descrito como tenso políticamente, incierto a nivel nacional e internacional, pero con el corazón lleno de entusiasmo, optimismo y esperanza, un grupo de industriales dominicanos formó la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. En el periodo 1962-1968 tuvo lugar el primer impulso del incipiente desarrollo industrial sustentado en la libre empresa y en la búsqueda de un marco jurídico que favoreciera las actividades productivas. En su etapa inicial, la IRD fue tratando de concientizar a las autoridades de que el desarrollo industrial del país no sería posible sin un esquema que permitiera el surgimiento de una mentalidad industrial en el empresariado nacional. Este contexto facilitó iniciativas gubernamentales como la Ley número 4 de Protección e Incentivo Industrial, emitida por el Triunvirato en 1963. Para contarnos parte de esta historia, queremos escuchar el testimonio de fundadores y de personas cercanas a los mismos en ese tiempo. Con nosotros están Celso Pérez, José Manuel Armenteros y don José Luis. En 1962, año en que se fundó la Asociación de Industrias, la República Dominicana vivía momentos de cambios, oportunidades y tensiones. En el entorno internacional predominaban
las tensiones derivadas de la Guerra Fría, que en la región se manifestaba a través de la crisis de los misiles de Cuba. Entonces, República Dominicana también era parte de eso, en el sentido de que estaba saliendo de la dictadura, estaba viviendo un tiempo de ilusión, un tiempo de esperanza, que todo el pueblo estaba feliz y contento porque se estaba saliendo de ese oscurantismo. Y el propio empresariado también era parte de eso. Era una época muy difícil, con mucho militarismo también, mucho movimiento obrero, desubicado o exagerado para la pequeña fuerza económica del país. Indiscutiblemente habíamos salido, el país entero, de una larga dictadura que restringía, de hecho, el quehacer industrial y comercial. Todavía la gente estaba aprendiendo a manejar todo lo que es la libertad, porque no se sabía lo que era la libertad. En aquel entonces, movidos por la iniciativa y la tenacidad de don Horacio Álvarez y don Papián Arri, nos reunimos un grupo de empresarios interesados en promover el desarrollo del sector industrial. La Asociación de Industrias se formó para poder organizarnos, para poder reconocer qué era lo que había y qué era lo que necesitábamos. Hacer una asociación de ese tipo significaba que los empresarios habían perdido el miedo a defender sus derechos, pero sobre todo a presentar sus ideas y a presentar iniciativas. Al principio yo creo que fue un impacto como de sorpresa y que se han creído estas personas, nosotros estamos trabajando bien, etcétera, etcétera. Pues no, señor, porque más tarde se ha visto cómo la creatividad y las ejecutorias de la asociación han penetrado y ha sido seguida por la gran mayoría de los empresarios progresistas en busca de una internacionalización. Desde sus inicios, al igual que en el presente, la Asociación de Industria de la República Dominicana confiaba en que el crecimiento del país y el bienestar de todos los dominicanos estaba en las manos laboriosas de la industria. Y fue bastante vilipendiado en un momento dado porque mucha gente interpretó que era una asociación para defender sus intereses y para defender la capacidad instalada y todas esas cosas. Y lo que pasó en realidad fue otra cosa. Esa fue una asociación que se creó para liberalizar estructuras que eran totalmente rígidas. El compromiso era proteger y ver la forma en que pudiera crecer el sector industrial del país, porque con eso íbamos a dar mucho trabajo, íbamos a crear riquezas para todo el pueblo dominicano. Nos costó mucho, por ejemplo, levantar la resistencia que había contra el peso dominicano y el mismo gobierno titubeaba y mantenía bloqueos y tipos de cambio que no eran reales. En aquellos momentos en los que empezaba a florecer y consolidarse la iniciativa privada, se requería aunar esfuerzos y asentar las bases para desarrollar la industria. Es por eso que en el 1969 la Asociación de Industrias trabajó con el entonces gobierno de turno para lograr la exitosa implementación de la Ley 299 de protección e incentivo a la industria. Esta ley jugó un importante papel en la promoción de la industria local,
así como en el desarrollo inicial de la industria de zona franca. Y todo eso fue el prolegómeno que culminó en las grandes reformas del final de la década de los 80 y principios del 92, que fueron la famosa liberalización de importaciones, la eliminación de las leyes de control de precios, la eliminación del control de cambio, la reducción generalizada de los impuestos y la eliminación de incentivos. La industria es una maquinaria para cada producto y debe funcionar a ritmo continuo, día y noche, para obtener los mayores rendimientos. Ciertamente, los tiempos han cambiado y el sector industrial se ha reconfigurado, pero el espíritu generador de bienestar que inicialmente nos movió a formar la Asociación de Industria de la República Dominicana sigue siendo el mismo. Estamos en los años 1968-1984, periodo en el que se producen varias acciones que promovieron la industrialización del país. Entre ellas, las más significativas fueron la aprobación de la Ley 299 sobre incentivo y protección industrial y la adopción del sello de oro del desarrollo. Fue entonces cuando se creó el Directorio de Desarrollo Industrial para aplicar la Ley 299, en el cual la IRD jugó un papel de primer orden, dando pie al establecimiento de importantes empresas orientadas a las exportaciones. La iniciativa para la Cuenca del Caribe, impulsada por Estados Unidos, ofreció libre acceso a los productos dominicanos al mayor mercado del mundo. En ese periodo también se aprobó la Ley de Incentivo Agroindustrial que abarcó las actividades productivas agropecuarias. Y para contar un poco de esa historia, ya que, como se pueden imaginar, yo no la viví directamente, tampoco Circe, por supuesto, nos honra con su presencia el maestro Rolando Guzmán, economista, director ejecutivo del Grupo de Consultoría Pareto y autor del libro 4 décadas de política de desarrollo productivo, conocedor a fondo de la historia económica dominicana. Rolando, bienvenido. Muy buenas noches, Juan José, es un gusto. Bueno, pues quería preguntarte, que nos hables un poco de esta década. El país pues acaba de salir de un poco más de 3 décadas de una dictadura. Entendemos que hay un desarrollo productivo que comienza a implementarse con nuevas políticas. ¿Qué aportaron esas políticas de desarrollo industrial durante esa época? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Juan José. Realmente ese periodo que abarca desde finales de los años 60 hasta mediados de los años 80 es sin duda uno de los momentos más definitorios en la historia económica de la República Dominicana. Fue un periodo de transformaciones enormes, transformaciones que incluyeron un proceso de urbanización, un proceso de reinserción al comercio internacional del que nos habíamos alejado durante un largo periodo y, por supuesto, un crecimiento sin precedentes de la actividad industrial. Todo eso fue esencialmente el resultado de muchos instrumentos, como el uso de la inversión pública para la formación de infraestructura física, en la forma, por ejemplo, de presas y vías de comunicación, la canalización del crédito hacia los sectores que en ese momento eran sectores emergentes y claramente la aprobación de muchas leyes que crearon todo un marco institucional nuevo para nuestro país. Yo pienso, Juan José, que ahora, con la ventaja de 4 o 5 décadas después, varios componentes de la estrategia probablemente podrían ser criticados y uno podría imaginar
distintos caminos alternativos que se pudieron haber seguido, pero yo no tengo duda de que el proceso tuvo un balance esencialmente positivo en términos netos. No, claro, viendo hacia atrás, en retrospectiva, es muy difícil, ¿verdad?, equivocarse. Es un análisis forense de lo que fue ese momento, donde esas políticas productivas nos pueden explicar mucho de lo que fue, sobre todo, estrategia, como tú mencionas, del Estado, infraestructura, políticas, leyes, pero ¿qué rol en específico jugó el sector privado en ese momento para el desarrollo de ese nuevo sector y naciente industrial? Claro, realmente la realidad es que la estrategia de desarrollo que seguimos en ese momento no fue una elaboración propiamente dicho criolla. Y en gran medida lo que hicimos fue replicar políticas que otros países en la región latinoamericana ya venían y habían comenzado a implementar desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En cierta forma, yo diría que el país se incorporó relativamente tarde, con atraso, a esas tendencias regionales, y la impresión personal que tengo después de leer y releer y revisar la literatura de aquel momento es que se veía con mucha claridad lo que era el papel que debía tener el Estado como impulsor del desarrollo, pero no se veía tan claro cuál era exactamente el papel que debía jugar el sector empresarial que prácticamente no existía. A la larga, sin embargo, el sector empresarial, el sector privado acabó incidiendo en la definición y la implementación de la estrategia a través de su participación en los llamados consejos de desarrollo y a través de organizaciones empresariales, como es el caso, por supuesto, de la propia AIRD. El sector privado también fue protagonista en la formación de un sector financiero que era indispensable para canalizar los ahorros desde los consumidores hacia las empresas, y claramente enfatizaría también el papel del sector privado en la formación de capital a través de la inversión privada, que complementó o fue complementada más bien con la inversión pública. Excelente. No, nos imaginamos pues un sector estatal como unos grandes bloques y un sector privado quizás como el cemento que logra pues cohesionar todos esos diferentes bloques, y pues nos gustaría saber en ese mismo orden la AIRD que nace en ese momento, ese sector industrial que viene naciendo y creciendo, desarrollándose en ese momento. ¿Cuál fue el rol específico de la AIRD y de los industriales en ese momento? Bueno, en la sala hay demasiadas personas que podrían responder esa pregunta con mucho mayor claridad que yo, porque fueron de hecho protagonistas, no estudiosos, sino protagonistas de todo ese proceso. Pero para responder a tu reto, yo diría que en un proceso de cambios acelerados, como los que vivíamos en ese momento, era realmente indispensable contar con mecanismos para consensuar una estrategia única entre muchas estrategias que en ese momento eran posibles. Estábamos definiendo hacia dónde iría el país. Y en ese sentido, pienso también que las organizaciones empresariales tuvieron al menos dos funciones muy importantes. Una, por un lado, servir como interlocutor en el diálogo con el Estado. Y por otro lado, tal vez más difícil, conciliar los distintos intereses al interior del propio sector privado. Es claro que el sector industrial no era, como seguramente nunca ha sido, y seguramente no es un bloque homogéneo, sino que más bien es una especie de composición variopinta, con diferencias entre distintas ramas, entre distintas regiones y entre distintas empresas de distintos tamaños. Y en esas circunstancias, organizaciones como la IRD evidentemente fueron claves para alcanzar una cierta coherencia mínima indispensable. Yo no apostaría a decir que los resultados han sido perfectos o fueron perfectos, pero se logró sin duda una infraestructura productiva que con sus limitaciones y con los ajustes posteriores que han sido necesarios a medida que cambian los tiempos, sentaron las bases para el crecimiento que el país ha tenido a lo largo de todos estos años. Excelente, excelente respuesta, Rolando. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la compañía. Y seguimos adelante.
fundamental en el periodo 1984-1998 giró en torno al desarrollo de zonas industriales y la sustitución de importación. ¿Por qué comprar fuera lo que podemos producir aquí con igual calidad y mejor precio y sobre todo generando empleos y desarrollo económico y social? Un periodo caracterizado por el nacimiento de numerosas industrias, los enlaces industriales, reformas institucionales, económicas, laborales, tributarias y de modo particular la reforma arancelaria, encaminándonos rápidamente hacia la apertura de nuestro mercado. Las relaciones laborales pasaron de una tónica de confrontación directa al entendimiento entre industriales y sindicatos. Para hablarnos de ese periodo tan dinámico, hoy tenemos con nosotros a Celso Marancini Pérez y a Carlos Fernández Alfaro, protagonistas de primera línea de esa etapa vivida por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Hablar de esa época es retrotraernos a muchas dificultades, hablar de enlaces industriales en una época donde la banca internacional entendía que debía de haber una relación entre las zonas francas y el mercado local, pero existían muchísimas trabas. Se nos pedía entregar justo a tiempo y realmente era un susto a tiempo lo que podíamos tener. Eso con el tiempo los empresarios lo fuimos entendiendo. La relación con los mismos sindicatos, la relación fue mejorando cada vez y esa tensión que existía entre el mercado local y el mercado de zona franca se fue compenetrando al punto de que en el año 2021 las ventas del mercado local a zona franca alcanzaron la suma de 104.000 millones de pesos. Esas ventas podían ser todavía mucho mayores el día que desaparezca el impuesto a las ventas brutas, que solamente benefician a los importadores que no tienen que pagar esas ventas. Así que todos esos años los vimos mejorando las relaciones entre el mercado local y el mercado de zona franca, mejorando las relaciones con los sindicatos, esas tensiones que tuvieron que vivir los fundadores de la Asociación de Industria, ya nosotros las fuimos limando de forma tal que entendimos que el único camino era que las zonas francas, el mercado local nos entendiéramos y que todos nos entendiéramos con el sector laboral, porque entendíamos que al fin y al cabo la única diferencia que teníamos era el aspecto salarial. Después en todo lo demás estábamos de acuerdo, desayunábamos juntos, nos reuníamos y por supuesto logramos ese crecimiento que viene exhibiendo la República Dominicana y que todos apreciamos. Y el trabajo de la Asociación de Industrias, de lo que tuvimos que pasar por ese periodo, recuerdo con mucho afecto a Eladín Fernández, a quien debí de sustituir desgraciadamente porque murió siendo presidente de la Asociación de Industrias, la lucha que teníamos con los navieros, por ejemplo, cuando teníamos que pagar $700 por cada contenedor, y no importaba lo pronto que le entregáramos. Esa lucha todavía con los navieros no ha terminado, pero indudablemente ha mejorado, tenemos que reconocerla. Así que esos son los avances que tenemos que seguir haciendo, porque definitivamente eso es lo que hará que el país crezca, que demos más empleos, que paguemos más impuestos y que República Dominicana siga siendo el modelo de Latinoamérica, el crecimiento que venimos, gracias a ese impulso, a esas industrias nuestras, a ese trabajo de 24 horas que exhibimos cada día. Siguiendo con el recuento de los eventos que marcaron las diferentes etapas de evolución de la industria dominicana, entre las más importantes a mencionar y que marcaron los tiempos económicos que nos han traído hasta aquí, están los de políticas fiscales y arancelarias, como aquellas que acontecieron entre los años 84 al 98-2000.
A partir de 1984 y a raíz del desgaste de las políticas de sustitución de importaciones, agravado el caso por la carrera de devaluación del peso dominicano y con un sistema arancelario con gravámenes a la importación de un 50, 100 y hasta más del 200% ad valorem, con una ley 299 que era la única herramienta, gracias a Dios que teníamos, que nos permitía reducir los aranceles de materias primas y maquinarias, se generó en ese entonces una ola de críticas y discusiones que dio paso a importantes reformas tributarias y arancelarias del todo necesarias para el desarrollo de nuestro país. De la necesidad de modernizar el sector industrial en su conjunto, nace la Ley 890, que redefine las zonas francas de exportación. Nace el Código Tributario mediante la Ley 11 de 1992 y finalmente la Ley 14 de 1993, contentiva del nuevo Código Arancelario, en el que se establecen todavía siete categorías de aranceles que oscilaban entre el 3% para insumos agrícolas y 5 y 10 para materias primas, 15, 25, 30 y 35 para productos semiterminados y terminados. Imagínense la complejidad. En adición, se acordó una reducción gradual del recargo cambiario que se aplicaba desde antes, pero que solo se ejecutó de manera parcial, aún haber estado legislado que se iba a desmontar en 4 años, y que no quedaría eliminado hasta los 9 años después. Finalmente logramos consensuar una nueva reforma arancelaria a mediados de 1998, terminando en la promulgación de la misma con la Ley 146 del 2000. Es difícil relatar en estos pocos minutos las arduas negociaciones que llevamos a cabo junto a los diferentes equipos de gobierno que transitaron durante el periodo 1984 hasta el 1998-99, desde la Asociación de Industrias de la República Dominicana y desde el entonces Consejo Nacional de Hombres de Empresa, hoy y hace mucho tiempo haciendo justicia a las grandes empresarias de nuestro país, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Solo quiero mencionar lo mucho que la industria nacional le debe a los valiosos hombres y mujeres del sector privado y del sector público que participaron durante meses, días y hasta noches, en la definición conjunta y negociaciones de lo que fue creando las bases para una industria manufacturera competitiva, más exportadora, creadora de empleo y de riqueza para el país. De esta manera queda ya una base aceptable para poder iniciar la negociación de tratados y acuerdos de comercio, unos buenos, otros no tanto, cayendo ya a la noche del siglo XX. Para mí, trabajar en una industria de verdad es una de las mejores oportunidades que nos permiten aportar al desarrollo de la familia, comunidades y el país. Es estabilidad económica. También desarrollo, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Para mí trabajar en una industria ha sido una experiencia única, tan importante y emotiva que me faltaría tiempo para expresar lo que siento. Una industria abre las puertas a los profesionales y a los técnicos, yo diría que hasta los obreros de las industrias. Para mí el trabajar en una industria significa poder brindarle a todos los que están a mi alrededor una mejor forma de trabajo, usando la tecnología para el desarrollo de las funciones diarias. Significa
lograr metas, aprender para luego uno puede crecer como persona también. Tengo 22 años trabajando para la empresa. Es un logro para mí y mi familia porque a través de el trabajo en la industria he progresado satisfactoriamente. Para mí trabajar en la industria es crear bienes y servicios que transforman la sociedad. Pero sobre todo poder ayudar, contribuir al bienestar de la gente es lo más importante. Trabajar en una industria para mí significa, construir un sueño, construir mis metas. Significa transformar materias primas en bienes que regalan tranquilidad, felicidad, seguridad y alimento a la población. Trabajar en una industria significa poder impulsar el crecimiento del país, llevar todo lo que el dominicano necesita en el día a día. 26 años de adrenalina, experiencia y transformación. Bueno, trabajar en una industria es sinónimo de un gran equipo de trabajo, donde nuestras responsabilidades y tareas afectan de manera significativa la vida de los demás. Para mí tiene un alto sentido de orgullo y de compromiso el formar parte de una industria que tiene el poder y la capacidad de lograr grandes cambios a nivel socioeconómico por generar empleo a miles de personas. Yo soy afortunado de trabajar en una industria. Sin la industria no hay país. Las reformas estructurales de la década de los 90 empujaron grandes transformaciones en el país, por ende, en la dinámica de la IRD. Gobierno y sector privado jugamos roles y buscamos la cooperación sin importar las diferencias. Para hablarnos de este tema tan importante, tenemos con nosotros a Julio Virgilio Brache, Roberto Destradel y Richard Aroste. Bienvenido. Gracias. Gracias, Circe. La década de los 80 presentó grandes retos para la industria nacional, pero también grandes oportunidades. Se dice que las industrias que sobrevivieron el reto de los 80 también sobrevivieron el COVID, eso dicen. Su primera mitad estuvo moldeada por una política de sustitución de importaciones y de controles de precios, los cuales afectaron de una manera adversa el crecimiento y la generación de empleos. A raíz de la primera gran devaluación del peso dominicano, al pasar de 1.27 al 3 por 1, las empresas tuvieron que enfrentar importantes aumentos de costo de producción sin poder traspasar los mismos al producto final debido a los controles de precios existentes. Por consiguiente, muchas empresas no pudieron continuar sus operaciones y las que pudieron sortear esa situación fueron las que menos dependían de materia prima importada. Pero a grandes dificultades, grandes soluciones. En la década de los 80 y principios de los 90 hubo 3 grandes reformas que transformaron la industria y que sirvieron de vehículo para prepararnos hacia la globalización. La primera, la de 1984, la segunda en 1991 y la tercera de ese periodo fue la que se llevó a cabo por los acuerdos del Diálogo Nacional de 1997. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 1984 fue el primer paso para empezar a adecuar la economía, pues se sincerizaron los precios de la factura eléctrica, el combustible y algunos alimentos de la canasta básica. Ya para la segunda mitad de la década de los 80, la política de sustitución de importaciones empezó a quedar a un lado. Se autorizaron importaciones de materia prima, envases y productos terminados y otros bienes y servicios. Las industrias realizaron, por consiguiente, inversiones en nuevas maquinarias, equipos y las exportaciones empezaron a crecer. Y el gobierno revisaba con más frecuencia los ajustes de los costos en las empresas que estaban afectadas por control de precios, ya que esto venía provocando una competencia desleal
de los productos terminados importados a las industrias, porque la oferta disponible y la presentación de empaques de esos productos ofrecían también mucho atractivo y precios más competitivos, una desventaja total para la industria local. A pesar del importante ritmo de crecimiento económico y grandes obras de infraestructuras, el gobierno ya en esa segunda y final mitad de la década de los 80 empezó a recibir y a percibir, en vez de un choque externo, un choque interno, pues debido al déficit de la balanza de pago, ocasionado por el creciente ritmo de importaciones y el extraordinario gasto de capital, causó una devaluación del peso dominicano sin precedentes, al pasar de 3-1 al 12-1 a finales del 1991. Es entonces cuando se produce la reforma de las reformas, o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 1991, el cual abrió el camino para la transición hacia la apertura de los mercados, eliminando gradualmente los controles de precios, adecuando los aranceles de manera que las materias primas no pagaran más impuestos que los productos terminados, o sea, esa distorsión estaba ocurriendo. Se reformó la política fiscal y se incentivaron las exportaciones, pero sobre todo se logró la estabilidad macroeconómica que permitió a las industrias invertir, ampliar, modernizar y crear nuevas fuentes de empleo. Finalmente, la reforma del 1997, tras el diálogo nacional del cual la IRD participó activamente, pulió y modernizó la del 1991 para la creación de una economía un poco más orientada a que las industrias dominicanas pudieran competir internacionalmente en un mundo globalizado como que el conocemos hoy día. En ese orden de ideas, le paso la palabra a Roberto Despradel. Muchas gracias. Muy bien. Hablemos entonces de la adecuación del sector industrial en el proceso de apertura comercial. Con la entrada del nuevo milenio, las noticias de la época se enfocaban en el I2K, el Y2K, pasando inadvertido el inicio de un periodo de inflexión para el sector industrial dominicano, el periodo de la apertura comercial. En los primeros 8 años del nuevo milenio, pasamos de ser una economía cerrada al mundo con tener aranceles del 30%, a ser de las economías más abiertas de la región, contando con tratados comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, siendo en ese momento el 6º país en el mundo, con ese privilegio, si es que podemos llamarle privilegio a ese desafío. Estábamos enfrentando el reto de la apertura. En dicho momento, Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos Chinos, señalaba que los acuerdos de libre comercio no servirían de mucho si los países más pequeños no tienen nada que exportar o no podían hacerlo en condiciones competitivas. Reflexionábamos que si bien fue retador negociar estos tratados, el verdadero desafío lo tendríamos durante el proceso de implementación. Recuerdo claramente a Yanda Portela, presidente de la IRD en la época, señalar que estábamos subiendo al ring comercial de la apertura con las manos atadas, en franca alusión a los retos de competitividad que enfrentábamos. En este proceso de adecuación, la IRD jugó un rol protagónico, un rol fundamental. Es importante recordar que en aquellos tiempos, mucho que las políticas públicas de la época penalizaban las inversiones, gravaban el proceso productivo desde sus inicios y los impuestos formaban parte de la base exportadora. Es evidente que luego de la firma de los tratados comerciales, el sector y el país en su conjunto pusieron un mayor énfasis en los temas relacionados con el aumento de la competitividad. Competitividad fue la palabra de boga de la época. De hecho, mientras en el 2004 las búsquedas de la palabra competitividad en Google por República Dominicana eran prácticamente inexistentes,
Para el 2007 ocupábamos la tercera posición como país de habla hispana que realizó búsquedas de esta palabra. Las reformas implementadas, aunque siguen siendo un trabajo en proceso, indudablemente lograron sus resultados. En los primeros 10 años de la Ley de Proindustria, las empresas acogidas a este régimen importaron más de 1.800 millones de dólares en bienes de capital para la modernización industrial. Segundo, con el incremento de la capacidad instalada que aportaron esas inversiones, pasamos de exportar 600 millones de dólares anuales en productos nacionales no mineros a cuatriplicar dicha cifra en apenas 10 años. 10 años después de implementados estos tratados. Un crecimiento sin precedentes. En retrospectiva, el sector industrial estuvo a la altura de los retos, realizó las inversiones necesarias, mejoró sus procesos y se enfocó en exportar. Y en síntesis, logró soltar las manos para competir en el ring de la apertura comercial. Y ahora quiero introducir al coordinador de la Comisión de Libre Comercio de la IRD, el señor Richard Arosti. Nuestro país suscribió acuerdos de libre comercio en el 1998 con CARICOM y Centroamérica, en el 2004 con los Estados Unidos al adherirse al CAFTA, que pasó luego a llamarse el DERE-CAFTA, y en el 2008 firmamos con la Unión Europea un acuerdo de asociación económica, mejor conocido como el EPA, por sus siglas en el inglés. Este furor por negociar tratados de libre comercio muchas veces no consideraba los sacrificios fiscales que cada acuerdo trae debajo del brazo. Para compensar las reducciones de ingresos, ya no era posible traspasarlas a los sectores productivos, ajustando sus tasas de contribución. Todo lo contrario, había que liberar al sector industrial de costos y trabas que lo ponían en desventaja con respecto a los productores de las naciones con las cuales celebramos los acuerdos. Esta dinámica puso en evidencia muchas de nuestras fragilidades para ser competitivos como país, a lo cual la IRD ha dedicado en las últimas 2 décadas mucho trabajo. Como IRD propiciamos y participamos activamente en la reforma arancelaria, donde se desgravaron las materias primas y se redujeron los aranceles a los bienes intermedios. Estas reducciones arancelarias fueron clave para reducir la brecha entre los sectores productivos nacionales y los productores de ultramar, y sentaron las bases para el desarrollo de un sector manufacturero muy dinámico que creció apoyado firmemente por nuestro gremio industrial. Ustedes pueden imaginar que la IRD, como en otras ocasiones, visualizó 1 o 2 décadas más adelante, fortaleciendo así no solo su liderazgo, sino también las posibilidades de la industria en nuestra nación. Son 6 décadas las que como institución hemos recorrido acompañando a la industria dominicana y nos sentimos confiados de que el sector industrial es fundamento del desarrollo sostenible de la nación. El proceso de apertura de mercado hizo de la República Dominicana una de las economías más abiertas del mundo y del sector industrial, liderado por la IRD, uno de los más dinámicos y resilientes. Reformas fiscales, equidad fiscal, energía a precios competitivos, avances en la seguridad social, tecnificación y formación de los trabajadores, agilización de trámites burocráticos, ocuparon la atención de la época. La transformación institucional de la IRD era más que necesaria para afrontar los desafíos. Cambios tecnológicos, nuevo liderazgo, técnicos capacitados y nuevas estrategias de desarrollo industrial se hacían
imprescindibles. Para hablarnos de algunos elementos de este intenso periodo, están hoy en esta celebración con nosotros algunos de los líderes de la IRD del siglo XXI. Yandra Portela, Manuel Díez, Ligia Bonetti y Carlos Fernández. Yandra, bienvenida. Pues a la entrada de nuestra directiva, a mediados del 2004, pudimos estructurar nuestro trabajo en 3 grandes estrategias. La primera, llamada defensa del sector industrial. Mientras se debatía en el Congreso Nacional la aprobación del DRCAFTA, asumimos la posición de que firmar un acuerdo de libre comercio con la mayor potencia del mundo y con los países centroamericanos que tenían muchos años de práctica en apertura comercial podría ser lesivo para el sector de no garantizarse una serie de condiciones que nos equipara con estos últimos para poder competir de tú a tú. Por lo que en los debates de 3 reformas fiscales, 3 en 2 años y medio, se pudieron lograr una serie de hitos que mejoraban nuestra situación de equidad, siendo el más importante la eliminación de los aranceles a los bienes de capital y a las materias primas para todo el sector industrial. Dentro de las leyes de autonomía presupuestaria de la DGA y de la DGI y la eficiencia recaudatoria, se lograron, primero, la inclusión de la devolución de compensación de impuestos a los exportadores y productos de bienes exentos. Segundo, la supresión de límites de deducciones de gastos en reparaciones y mejoras. Tercero, el establecimiento de un sistema de silencio administrativo. Cuarto, la exoneración del pago de ITEVIS a los productos que suplía la industria nacional a los regímenes especiales tributarios, entre estos los de la zona franca y los del sector turístico. Por último, entendimos importante que hubiese una ley que rigiera la industria nacional y tuviese también su estructura dedicada, como lo tenía en ese momento las zonas francas. Existía además una institución llamada Fomento Industrial que languidecía en alguna oficina gubernamental, por lo que le dedicamos muchas horas a ese proyecto, dejando en manos del Congreso y que gracias a Dios y fundamentalmente a su persistencia, Manuel Díez logró su aprobación y su puesta en práctica, lo que hoy es la Ley de Proindustria. La segunda estrategia que establecimos fue una estrategia ofensiva, la de trabajar por la competitividad del sector industrial. Bajo la sombrilla de la iniciativa gubernamental de Plan de Competitividad Sistémica de la República Dominicana, se desarrolló la primera política de industria nacional. Se consiguió además que el BID nos apoyara con un préstamo no reembolsable de $3.2 millones, con el cual desarrollamos los clústeres, principalmente para las industrias medianas y pequeñas. Otra cosa que también hicimos fue, de mano del Consejo Nacional de Competitividad, que junto con la empresa o la firma OTF se creó un mapa estratégico del sector industrial y se creó el Instituto de Competitividad Empresarial, el IDC. La tercera estrategia fue la de fortalecimiento interno. Ante el entendido de que no es posible construir un edificio fuerte si la estructura que lo sustenta es débil. Se hizo una reconversión importante en la gestión interna de la IRD, se establecieron indicadores de desempeño, se pusieron objetivos departamentales, se crearon mecanismos para trabajar en equipo porque todo el mundo era como una isla, se establecieron nuevos y mejores servicios a los socios, como talleres de diversos tópicos, la implementación del boletín electrónico, se construyó el salón multiuso, entre otros muchos. Pero además se creó un nuevo logo y una nueva imagen para demostrar la nueva IRD mucho más moderna y mucho más versátil. Dentro de este proceso de mejora se contrató una vicepresidenta ejecutiva y se hizo una reestructuración organizativa que pudiera cumplir con los retos que veíamos tendría la industria nacional, porque tenían que defenderse y teníamos que apuntalar al sector.
Por lo que gracias a esta nueva forma de trabajar en equipo de la IRD y con el apoyo de muchos de los miembros de la directiva, se pudieron hacer grandes cosas en poco tiempo. Quiero dar mi testimonio final. Decía en mis memorias, que la estuve leyendo, y voy a citar, de los 14 países llamados en desarrollo que muestran mejoras importantes en sus niveles económicos y sociales, 12 empezaron incrementando significativamente sus exportaciones de manufactura. China, Irlanda, Portugal, Corea, Taiwán, Chile, entre otros. Gracias a que entendieron el valor de invertir en la competitividad de su sector industrial y las implicaciones positivas, directas, que esto tiene dentro de un país. Todavía hoy, 18 años después, creo firmemente en eso. Felicitaciones a IRD y gracias por creer en que ese es el camino. Gracias. En nuestra gestión del 2006 al 2010 hay que recordar el contexto donde el país acababa de ingresar al DR-CAFTA, que se acababa de firmar, y nos tocó la tarea de insertar a la República Dominicana en el mundo que comenzaba a globalizarse o estaba en proceso de globalización, y en ese sentido asumimos el gran reto que nos había dejado la directiva anterior de hacer realidad la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, que terminó siendo la Ley 392-07. En ese sentido, recuerdo vívidamente las grandes reuniones que tuvimos con gente muy talentosa y cómo trabajamos en equipo para lograr un ganar-ganar, tanto del lado político como del lado privado, y lograr que ese hito industrial sucediera, que hasta el sol de hoy, ya después de varias modificaciones, sigue siendo lo que hoy es Proindustria. Se crea Proindustria en ese momento y es un legado sumamente importante de esa época que sigue siendo la base al día de hoy del sector industrial a nivel legal y de comercio y de generar futuras generaciones de industriales que ojalá puedan salir de todo ese trabajo que se hizo. En adición a eso, otro trabajo importantísimo que se hizo fue tratar de unificar el sector industrial a través de clusters que generaran ideas potenciales para sectores que quizás no eran tan tradicionales. Recuerdo conversaciones y reuniones de directiva y con diferentes asociaciones industriales del país, de donde salieron asociaciones tan importantes hoy en día como por ejemplo Adiplas, que surgió de un estudio de análisis de clusters en su momento, de cuáles eran los renglones en el país industriales que tenían el mayor potencial para la República Dominicana. Y precisamente uno de los que salió ahí fue todo el tema de Adiplas, que hoy es una asociación pujante y de mucha relevancia en República Dominicana y una parte importantísima del país y de lo que genera para el país. Entonces, fueron momentos con mucha ambición, fueron momentos con muchos deseos de pujar y llevar y modernizar el sector industrial y hacerle entender que sí se podía tener un sector industrial con innovación, con modernización, que aprendiera a exportar y que le diéramos las herramientas para hacer eso. Y eso a mí me llena no solo de orgullo haber liderado ese proceso, sino del gran equipo con que tuve la oportunidad de trabajar y el privilegio de trabajar, no solo interno, sino con mucha gente de diferentes sectores, de diferentes asociaciones, que nos unimos, y recuerdo reuniones hasta un 24 de diciembre para ver quiénes iban a ser los miembros de Proindustria, y estuvimos hasta tarde definiendo eso. O sea, creo que había realmente un dinamismo que hoy sirvió de base para lo que es hoy y lo que será a futuro mucho del sector industrial de la República Dominicana. Pues nada, señores, vamos por favor a recibir a nuestra próxima presidenta, expresidenta, a doña Ligia Bonetti.
10 años atrás tuve el honor de celebrar el 50 aniversario de la Asociación de Industrias, siendo su presidenta. Al culminar mi gestión, llegué a la conclusión de que vivimos un periodo lleno de turbulencias y de incertidumbres para el sector industrial. Estábamos en un barco en que todos trabajábamos como equipo, sector público y privado, para navegar con seguridad y en la dirección correcta. No fueron pocos los retos y desafíos que debimos afrontar para posicionar a nuestro sector y defender la institucionalidad y la seguridad jurídica que sirven de base para el desarrollo productivo. Recuerdo las múltiples acciones en rechazo a las prácticas de competencia desleal entre empresas de un mismo sector, así como las reformas tributarias a las que le dedicamos innumerables horas de trabajo, una de ellas, la aprobada en el año 2012, última de 6 reformas realizadas en apenas una década. No olvidaré las luchas por la aprobación de una nueva ley para la renovación de las facilidades de la ley de proindustria, ni las tantas horas que dedicamos a la estrategia de desarrollo industrial que acordamos en el año 2012 y en funcionamiento de la Mesa Presidencial de Seguimiento al Segundo Congreso para la Industria, para implementar las estrategias. A lo interno de la institución, durante ese periodo instituimos los galardones industriales y lanzamos la encuesta de coyuntura industrial y los índices industriales. Esto es muy importante y una herramienta esencial para la medición que han servido de base para la identificación de trabas, planificación y seguimiento a las acciones industriales. Realizamos lo más cercano a un debate con presencia de los 2 candidatos presidenciales, como lo eran en ese momento el señor Danilo Medina y el ingeniero Hipólito Mejía, ambos contestando preguntas de interés nacional y sobre todo de la industria nacional. La necesaria reforma del sector eléctrico para dotarnos de un servicio energético competitivo, la implementación de la Ley de Defensa de la Competencia, las discusiones de las reformas de la Ley de Aduana, la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la discusión y implementación de la Ley de Calidad, las muchas gestiones realizadas que lamentablemente aún continúan para agilizar los registros sanitarios y las excesivas burocracias, eran solo algunas de las discusiones que teníamos, sin hablar de lo que fue el inicio de las discusiones sobre la reforma del Código de Trabajo. Estas y otros son tantos los recuerdos que llegan a mi mente durante este periodo. Lamentablemente, muchos de esos desafíos que enfrentamos hace 10 años aún permanecen sin resolver, como lo es la gran informalidad de nuestra economía y la gran inequidad fiscal que existe entre los sectores económicos de la República Dominicana. De ahí la importancia de contar con un gremio industrial como la IRD, institucionalmente fuerte, que actúe con coherencia y apego a los principios de la libre empresa y defensa del sector productivo nacional. Un gremio que tenga su voz propia y credibilidad en la opinión pública, para que llegue el día en que cuando un dominicano vaya al supermercado y tenga toda una gama frente a él de productos importados y locales, siempre elija el hecho en RD, porque eso se traduce en empleos de calidad y sobre todo en el desarrollo de nuestro país. En eso es que siempre he creído. En eso es que siempre he creído y siempre promoveré. Ahora, no hay nada que más gratificación me dé que presentar a mi próximo presidente. Un presidente que yo sabía iba a seguir luchando por cada uno de los espacios y de los caminos que habíamos abierto. Con mucho orgullo y sobre todo cariño, quiero que nos acompañe en el escenario el señor Campos de Moya. Oye, luego de dar seguimiento y apoyo a la IRD por muchos años, me integré a su directiva y ocupé diferentes posiciones y eventualmente acepté asumir la presidencia de la Asociación de Industria de la República Dominicana. De hecho, lo hice posterior, como he hecho esta noche, a la presencia de Ligia.
Indiqué de inmediato que quería ser acompañado por una directiva marcada por la presencia de más jóvenes, dando prioridad a las mujeres industriales que se prepararan para asumir en el futuro la directriz de la organización más importante del sector que aglutina a los principales industriales en todas las áreas de la economía. Con la aprobación de la directiva nacional y con el apoyo del Comité Ejecutivo y la Vicepresidencia Ejecutiva, trazamos en esta primera gestión, de principios del 2015 hasta el 2016, una política de expansión de fronteras a nivel nacional, procurando soluciones a los siguientes temas. Propuesta de instrumentos financieros, encadenamiento productivo de la industria nacional con las zonas francas, fortalecimiento de los clústeres impulsados, y creamos dos nuevos, el de ron y el de la industria del cine como marca país. Iniciativas en el marco normativo y legal del Bandex, Ley de Sociedades en Garantía, de reestructuración mercantil, participación en discusiones de propuestas de alcoholes, la necesaria legislación para regular los residuos sólidos, el proyecto de la Ley de Movilidad y Transporte, elaboración de normativas, registros sanitarios, reglamentos de incendios metrológicos, etiquetado, reglamento de procompetencia, normas técnicas de calidad. Importante también la defensa de la industria ante diversas medidas o intentos de medidas adversas a su desarrollo, como manufacturas ilícitas y contrabando, iniciativas ilegales provenientes de algunos ayuntamientos, apoyo a la lucha contra el monopolio del transporte de carga. La asociación destacó la responsabilidad social empresarial e hizo públicas acciones realizadas por nuestras industrias asociadas. Participamos activamente en el diálogo tripartito con trabajadores y gobiernos y dedicamos largas jornadas de trabajo al pacto eléctrico. Eso fue un trajín grande. La segunda parte de la gestión, desde principios del 2017 hasta finales del 2018, se resumió en la frase acciones industriales que transforman, con énfasis en el lanzamiento del tercer Congreso Industrial con el lema Productividad, Inclusión y Sostenibilidad, que coordinó Yandra Portela. Pusimos énfasis en la competitividad de la industria y presentación de nuevos instrumentos financieros. Planteamos la importancia de la economía circular y de la gestión de residuos sólidos y acordamos un gran proyecto con el BID. Mantuvimos un diálogo permanente con Medio Ambiente, con el Ministerio de Medio Ambiente y la elaboración de normativas ambientales para una industria cada vez más respetuosa del medio ambiente y de la sostenibilidad ambiental. Creamos los muy concurridos e interesantes desayunos temáticos. Cuando presidí la IRD, declaré que no había mejor política social, Gloria, que un buen empleo formal. Y debo señalar que nuestras industrias asociadas están haciendo eso. Muchas gracias. El COVID-19 llega al país. El primer caso de enfermedad por coronavirus en la República Dominicana se confirmó el 1 de marzo de 2020. El 17 de marzo, el gobierno anunció una serie de medidas que incluían el cierre de fronteras, la suspensión de actividades educativas y la cancelación de eventos públicos. Poco después, el Congreso Nacional aprobó el estado de emergencia y el 20 de marzo se decretó el primer toque de queda. El país paró en seco. Al 31 de marzo de 2020, un mes después,
El balance indicaba 51 personas fallecidas a causa del letal virus. El sistema de salud estaba siendo puesto a prueba. Muchas dudas sobre las posibilidades de abastecimiento del país de productos alimenticios y bebidas, especialmente porque los mercados internacionales cerraron sus puertas, prohibieron exportaciones e importaciones. En una palabra clave: incertidumbre. En esas circunstancias, el sector industrial mostró de qué está hecho. La industria y sus colaboradores, en medio de la pandemia, mostraron que están hechos de responsabilidad. Nos mantuvimos de pie. Los cambios continuos en los toques de queda y en las medidas sanitarias para preservar la salud de las personas obligaron al sector a adaptaciones continuas. En las rutas de abastecimiento, en un sistema de permisos para que nuestros colaboradores pudieran circular de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, o en la logística de distribución a supermercados y colmados. Paró el país, pero la industria no paró. No podía parar, porque eso hubiese sido catastrófico para todos. Al contrario, se establecieron horarios de 24 horas en muchas de las empresas, cuidando a la vez la salud de todos nuestros colaboradores mediante rigurosos protocolos. Más de un 80% de nuestras empresas no suspendieron empleados en los momentos más difíciles, haciendo posible que alimentos, bebidas, medicinas, insumos de índole diversos, artículos de higiene, mascarillas, pudiesen llegar a los hogares dominicanos, y la escasez, el hambre, la desesperanza, no tomase un camino galopante del cual hoy estaríamos lamentándonos. La industria sirvió de bisagra entre la agropecuaria y el comercio, llegando así a los consumidores. Nuestros colaboradores fueron ejemplo de entrega y heroísmo. Pudieron dejarse invadir por el miedo y no acudir a sus puestos de trabajo, pero no lo hicieron. La industria se mantuvo en diálogo con las autoridades para buscar el necesario equilibrio entre salud y economía. El apoyo del sector a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia, su colaboración cuando más se necesitaba en insumos sanitarios para la población más desfavorecida, su continua presencia y respaldo a Vacúnate y su presencia en la reapertura gradual de nuestra economía hacen posible que podamos pasar balance positivo y proclamar: somos una industria resiliente. Somos una industria resiliente, lo decimos con orgullo. Garantizamos estabilidad económica, estabilidad social, crecimiento del PIB, empleo de calidad, salarios competitivos, aportes al fisco, generación y ahorro de divisas, responsabilidad social y sostenibilidad. Las amenazas persisten, pero la industria sigue en pie. Las empresas y sus colaboradores están empeñados en un futuro de esperanza, más allá del COVID-19, donde lo hecho en RD brille y brille en alto, para bienestar de todos los dominicanos. Una industria resiliente es una industria con bases sólidas para nuestro futuro. Con nosotros, Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Honorable Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y demás legisladores presentes. Estimados ministros, Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia y pasado presidente de la ARD, José Ignacio Paliza, José Manuel Vicente Hochi, Víctor Hito Bisonó, Luis Manuel de Camps, y en ellos los demás representantes del gobierno que nos acompañan. Estimados pasados presidentes y miembros de la directiva nacional que se encuentran con nosotros,
distinguidas autoridades municipales, miembros del cuerpo diplomático y consular, representantes de la academia, comunicadores, amigos todos. Presidir la Asociación de Industria de la República Dominicana al conmemorarse el 60 aniversario de su fundación es un honor y es un orgullo. El sector industrial ha sido clave, tanto en el crecimiento del país como en alcanzar nuevos niveles de bienestar económico y social. Esa historia ha sembrado sólidos pilares para nuestro presente y para nuestro futuro como nación. Es una historia de vicisitudes, de luchas, de obstáculos, pero también de buena voluntad, de coraje, diálogo, propuestas, avances y logros, encuentros y desencuentros. Nada de eso es ajeno al ser humano. Los elementos antes citados forman una historia maravillosa, sin importar las contradicciones, con la firme convicción de que somos una nación viva. Somos una nación orgullosa de lo hecho aquí, con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte de oportunidades para todos. Así trabaja la industria, pensando en el bienestar de todos. Y es por eso que quiero dar gracias a todos los que nos han precedido y han sembrado lo que hoy somos. Gracias a nuestros fundadores y a las generaciones que condujeron a la asociación en los años siguientes. La IRD tiene hoy la fortaleza como instrumento clave para la reindustrialización. Gracias a los socios de la IRD, representados en más de 35 organizaciones industriales y miles de industrias a nivel nacional. Gracias al gobierno actual del presidente Luis Abinader y a los anteriores que han apoyado la industrialización. Es un entorno de estabilidad política y económica que han permitido al país avanzar. La industria ha contribuido en forma determinante con la estabilidad a través de los empleos de calidad y de los aportes al fisco para financiar las tareas del Estado. El poeta Mario Benedetti señaló que el futuro viene de lo que definimos cada vez más nosotros y menos el azar. Y yo añadiría que no es que viene, es que el futuro ya llegó. Y tenemos que definirlo cada vez más nosotros y menos el azar. En el sector industrial no hablamos del azar, hablamos de visión, de oportunidades, de aportes concretos a la modernidad del país. El futuro se crea ahora y por eso hay que estar atentos a las tendencias globales, a las decisiones oportunas y a los cambios inaplazables. Ese futuro de la industria tiene 4 pilares fundamentales. El primero es ser resiliente, capaces de soportar las crisis como la del COVID-19, los problemas de desabastecimiento, los altos precios de esta oleada inflacionaria post-pandemia y ahora por los ataques de Rusia a Ucrania. Hoy exhibimos una industria fuerte. A finales del año pasado anunciamos una serie de inversiones industriales por más de 80.000 millones de pesos que generarían más de 80.000 empleos. Hoy tenemos la noticia de que aproximadamente el 50% de esas inversiones están ya en ejecución. La resiliencia nos exige mayores esfuerzos para aumentar el valor agregado de los productos terminados. 2 vías hacen esto posible. Primero, es integrando más materia prima hecha en RD a los productos terminados. Y lo otro es convirtiendo materia prima, que hoy se destina a la exportación, a productos terminados que conquistarían mercados de exportación. Otro elemento clave es fortalecer los encadenamientos, es decir, impulsar y facilitar las ventas de la industria a diversos sectores generadores de divisas como las zonas francas, el turismo. Tenemos que hacer esto eslabones más fuertes, con sentido de permanencia. Así tendremos una fuente inagotable de creación de empleo, de atracción de inversiones,
de exportaciones, sobre todo en medio de la tendencia hacia la reindustrialización en países cercanos a Estados Unidos, el llamado nearshoring. En ese marco, el rol del Estado es clave facilitando e incentivando el proceso con una visión de largo plazo. El segundo pilar es la innovación. Ya hemos hablado reiteradamente de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial. Debemos avanzar más en cuanto a la innovación aplicada, los proyectos de innovación, el vínculo con las academias, el desarrollo de patentes y el incremento constante de la productividad y de la calidad. Pero todo eso se queda en un simple enunciado si no centramos el desarrollo industrial en el ser humano, en los ciudadanos educados con los niveles del primer mundo en políticas públicas coherentes y además sostenibles y predecibles. Transformación digital es algo mucho más que pantallas, titulaba recientemente un periódico europeo. Es que sin el capital social de la educación, nada se transforma. Esa innovación demanda de capacitación continua de nuestros colaboradores que jugaron un rol heroico durante la pandemia y que están dispuestos, junto a la dirección de sus empresas, a darlo todo por una industria cada vez más fuerte. El tercer pilar, la industria del futuro, es social y ambientalmente responsable, incluso más allá de las normas, comportándonos como ciudadanos corporativos en nuestra relación con el medio ambiente, colaboradores, consumidores, sociedad. Transformemos cada vez más nuestras empresas a favor de la eficiencia energética y de la economía circular. Ya hay muchos ejemplos y les aseguro que ese es un ejercicio que es sostenible y rentable. El cuarto pilar está marcado por la flexibilidad. Los mercados internacionales son cambiantes, la pandemia y las tensiones geopolíticas han acelerado muchos cambios en el mundo. La industria que no se adapte desaparecerá. Esa flexibilidad requiere también que nuestro marco jurídico se adapte a las cambiantes circunstancias. Por ejemplo, debemos apoyar al Estado en su esfuerzo por la eliminación de toda burocracia innecesaria hasta alcanzar la necesaria burocracia cero. Otro ejemplo cercano es el del Código de Trabajo, que es del pasado y que requiere cambios sustanciales para ser el instrumento jurídico que trabajadores y empresas necesitan para la generación de empleo formal y el desarrollo sostenible de la nación. Para asumir estos pilares, los industriales tenemos múltiples desafíos y quiero resaltar solo algunos. Estamos llamados a continuar impulsando la internacionalización de nuestras industrias, no solo exportando más y mejor, sino también colocando nuestras industrias en otras naciones. Justo ayer acompañé al ministro Bisonó a una inauguración en Puerto Rico de la empresa Diezco, una industria dominicana de más de 60 años que se expande en ese mercado utilizando insumos de su planta en República Dominicana. Ese es el futuro. Pensemos en grande. Otro pilar es, otro tema que tenemos que tomar en cuenta es involucrar a las nuevas generaciones, sea una empresa familiar o no. La presencia de las nuevas generaciones, la construcción de simbiosis intergeneracional y el liderazgo femenino se hacen necesarios, así como el fortalecimiento de los gobiernos corporativos de las empresas. La industrialización depende de que las nuevas generaciones ocupen puestos de liderazgo y se hagan sentir con sus aportes, contribuyendo sobre los logros alcanzados por las generaciones que les anteceden y a quienes hoy llamo los patriarcas industriales. Otro desafío es actuar siempre bajo la guía de una visión de largo plazo, focalizada en las actividades productivas y en el vínculo producción, bienestar social y empleo de calidad. Oportunamente necesitaremos de actualizar desde el país y como sector nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Recordemos que las grandes potencias industriales
del mundo, como Estados Unidos y China, contan de formidables planes como Manufacturing USA y Made in China 2025. La Asociación de Industria de la República Dominicana celebra 60 años, que conforman una maravillosa historia. Contamos esta historia con orgullo, pero queremos que sea algo más. Que sea un impulso para recomenzar renovados, todos aliados, industria, gobierno, colaboradores, sociedad, de cara a un compromiso alcanzable, ser una potencia industrial. Muchas gracias.